Nancy DeMoss Wolgemuth te pregunta: ¿ven tus hijos la modestia modelada en casa? Antes de comenzar a enseñarlo, antes de empezar a insistir, antes de empezar tu lista de reglas para tus hijas acerca de la modestia, asegúrate de que ellas te han visto a ti modelando una verdadera modestia, que han visto lo que significa tener un corazón modesto, tener un comportamiento modesto y vestir con modestia. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora del libro La Apariencia, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 28 de mayo de 2026. ¿A qué edad crees que deben empezar las madres a enseñar a sus hijas sobre la modestia? Nancy nos hablará sobre esto como parte de nuestra serie actual titulada La hermosura de un corazón modesto. Tito capítulo 2 nos da un mandato para nuestras vidas como mujeres. Ya seamos jóvenes o mayores, nos dice que como mujeres mayores tenemos un papel de formación y como mujeres jóvenes una función de aprendizaje. Aunque todas nosotras somos una mujer mayor para alguien y todas nosotras somos una mujer más joven para alguien. Por lo tanto, en ambos casos, debemos ser tanto profesoras como alumnas. Y la Escritura dice en ese pasaje que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes algunas habilidades muy prácticas de la vida. Entre estas, cómo amar a sus esposos. Y eso es muy práctico y se necesita entrenamiento. No siempre ocurre de manera natural. Bueno, tal vez en la luna de miel, pero más allá se necesita algo de enseñanza y de ayuda. ¿Y cómo puedo amar a este hombre? ¿Cómo puedo amar a estos niños? Entrenar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a cómo tener dominio propio, a ser puras, cómo trabajar en su hogar, cómo ser bondadosas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sé que muchas de ustedes son madres y están entrenando a sus hijas, algunas de las cuales todavía son pequeñas, otras adolescentes, y algunas ya han salido del hogar, han salido del nido y ahora son jóvenes adultas. A cualquier edad que tengan tus hijas, este debe ser parte del plan de estudios que debes enseñarles. Incluso a las niñas pequeñitas, a las jóvenes, esto de cómo amar a sus maridos. Y tú me dirás, bueno, pero mi hija de 8 años de edad no tiene un marido a quien amar. Pero probablemente algún día sí lo tendrá. Así que por la manera en que amas a tu esposo, le estás enseñando a tu hija de 8 años de edad cómo amar a su esposo algún día. Luego viene esto de ser puras. Cada aspecto de lo que significa ser una mujer de Dios es parte de tu responsabilidad como madre, el enseñárselo a tus hijas. Y quiero que nos centremos de manera más práctica aquí para hablar sobre algunas ideas para las mamás sobre cómo entrenar a sus hijas en el área de la modestia. Y en particular, con relación a la modestia en el vestir. Ahora bien, hemos dicho en Aviva Nuestros Corazones que la modestia es, ante todo, un asunto del corazón. Y eso va a ser evidente en lo que vamos a decir. Pero todo este asunto del corazón siempre tiene una aplicación y un efecto. Un impacto sobre los aspectos prácticos de la forma en que vivimos, la forma en que vestimos, la forma en que nos comportamos. Y una de las mayores necesidades de las mujeres hoy en día es aprender a vestirse de una manera que refleje un corazón modesto. Si tus hijas están obteniendo su punto de vista sobre la modestia o su punto de vista de lo que es correcto, de lo que es aceptable, de la cultura a su alrededor, nunca aprenderán a ser modestas, porque no hay nada de modestia en esta cultura. Esta cultura enseña a las mujeres a ser agresivas, a ser descaradas, a ser asertivas, a desplegarse y mostrarse a sí mismas y sus cuerpos en forma que tienen la intención de atraer la atención sexual,
de ser el centro de atracción. No enseña para nada a las mujeres a ser modestas. ¿Y por qué habría de hacerlo? Se trata del mundo. Los caminos de Dios y los caminos del hombre son opuestos, de modo que no podemos esperar que este mundo, esta cultura, le enseñe a tus hijas cómo ser damas o a tus hijos cómo ser caballeros cristianos. No esperes que este mundo enseñe a tus hijos a ser modestos de corazón y en comportamiento y en su vestimenta. Ese es tu trabajo como madre. Ahora, al hablar sobre la modestia, me vienen a la mente algunas preguntas que se nos han hecho sobre estos temas. ¿Cómo podemos enseñarle estas cosas a nuestras hijas? De modo que solo quiero compartir algunas cosas de mi propio corazón, pero también quiero compartir algunas cosas de conversaciones que he tenido con un gran número de madres. Y quiero ofrecerles algunas sugerencias prácticas para cultivar un corazón inclinado a la modestia en sus hijos, pero sobre todo en sus hijas. Aunque también tus hijos deben poder apreciar la importancia de la modestia para saber cómo tratar a una mujer de manera apropiada. ¿Cómo cultivas un corazón inclinado a la modestia en la vida de tus hijos? Bueno, como punto de partida, permítanme decirles que es muy importante que los padres comuniquen por lo que dicen y por el ejemplo de sus vidas, la importancia y el significado y la alegría de vivir para la gloria de Dios. Para empezar, ni siquiera mencionaría la palabra modestia. Me gustaría empezar con Dios y decir, ¿por qué es importante que el principio fundamental de nuestra vida sea el vivir para la gloria de Dios? ¿Y qué significa vivir para la gloria de Dios? Tus hijos necesitan sentir y percibir y creer que tú tienes la convicción de que esa es la manera de vivir que trae gozo. Te diré, yo crecí en escuelas cristianas, crecí en las iglesias evangélicas y he visto a muchos de mis compañeros en los últimos años y también he visto los niños creciendo en las generaciones siguientes y ellos se crían en hogares cristianos, en iglesias cristianas y luego que salen de la casa y salen de la iglesia, rechazan el cristianismo. Y creo que una de las razones principales, uno de los asesinos de la fe de los jóvenes que crecen en los círculos cristianos, es que no ven que haya gozo en la fe de sus padres. Muy probablemente tus hijos terminen rechazando tu religión si ven que es una religión carente de gozo. ¿Por qué desearían abrazarla si todo lo que tienes es una lista de reglas, una lista de cosas que no pueden hacer y una lista de cosas que tienen que hacer? Ahora bien, hay un montón de mandamientos en la Escritura y son los mandamientos que necesitas enseñar a tus hijos. Jesús nos dijo que enseñáramos las cosas que Él nos manda a hacer. Tenemos que enseñar la obediencia. Pero en primer lugar, tus hijos necesitan sentir que crees que caminar con Dios y vivir la vida para la gloria de Dios es la forma más maravillosa de vivir. Si no lo crees, ellos no van a entender, solo por lo que dices con tus labios, que esta es la forma correcta de vivir. Especialmente en la generación de los jóvenes de hoy, ellos andan tras la autenticidad, ellos andan tras lo que es genuino. No quieren nada falso, rechazan la hipocresía. De manera que algunos de ellos están rechazando el cristianismo, pero en realidad no es el cristianismo. Ellos rechazan lo que sus padres llaman cristianismo. Así que asegúrate de que estás comunicando a tus hijos lo que significa vivir para la gloria de Dios y por qué hay gozo en ello. Y después pídele a Dios que te ayude a ser un ejemplo piadoso en cada área de tu vida, que te ayude a ser un ejemplo de lo que significa amar a Dios y obedecer a Dios. Si tus hijos te ven desobedeciendo a Dios, y quizás nadie en la iglesia lo sabe, pero tus hijos sí lo saben, si ellos saben que tienes mal genio, y ellos saben que no tienes un espíritu dócil, manso, ni tranquilo como mujer, ¿por qué entonces aceptarían lo que dices sobre la forma en la que ellos se deben vestir o sobre cualquier otra área de la vida,
si tú con tu ejemplo no estás obedeciendo a Dios en varias áreas. Ahora puede que no seas descarada en tu desobediencia, pero tus hijos se dan cuenta. Si eres una persona que no perdona, si estás guardando rencor, si tienes una lengua suelta, ¿por qué piensas que tus hijos van a aceptar cuando insistas en cuanto a la forma de vestir? Asegúrate de que estás amando y obedeciendo a Dios y que tus hijos están viendo tu ejemplo. Claro, no estamos diciendo que debas hacerlo perfectamente, pero tus hijos no están esperando eso. Ellos sí esperan que cuando falles, cuando caigas, tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocerlo y decirles, me equivoqué. ¿Podrían por favor perdonarme? Necesitan ver un ejemplo, y no solo en términos generales, de que amas y obedeces a Dios, sino que necesitan ver un ejemplo en tu vida de lo que significa ser modesta. Antes de comenzar a enseñarlo, antes de empezar a insistir en la modestia, antes de empezar tu lista de reglas para tus hijos acerca de la modestia, asegúrate de que ellos te han visto modelar la modestia verdadera, lo que significa tener un corazón modesto, modelar un comportamiento modesto y vestir con modestia. Y déjenme decirles que esto es especialmente importante en el hogar, porque puede ser que la gente en la iglesia piense que eres una mujer muy modesta en la forma de vestirte y de conducirte, pero tus hijos saben que eres una arpía, o tus hijos saben que no vistes con modestia en el hogar. Así que asegúrate de que estás dando un ejemplo piadoso allí. Detente y piensa, solo por un momento, sobre las áreas que el Señor ya ha traído a tu mente que no son consistentes, las formas que tal vez no son de buen ejemplo para tus hijos. Ahora bien, no te desanimes, ponte de acuerdo con Dios sobre el asunto y luego pídele que te dé el valor y la gracia para hacer los cambios prácticos que necesitas hacer para que tus hijos puedan ver un ejemplo de cristianismo genuino en tu casa. Y al pensar en la consistencia, permíteme enfatizar especialmente todo lo relativo al entretenimiento y el tipo de entretenimiento que apruebas para ti y para tus hijos. Tú como madre, y los papás también, son responsables de asegurarse de que sus hijos están siendo protegidos. En particular con los niños más pequeños, porque antes de que ellos aprendan a discernir el bien del mal, tú eres responsable de ayudarlos a tomar esas decisiones. Y el entretenimiento es un área en la que hoy estamos tan influenciados y tan sutilmente por una cultura que es contraria a los caminos de Dios. Es más sutil porque nos reímos de ese entretenimiento, nos divertimos con el entretenimiento. Y es divertido, de manera que no pensamos en lo peligroso que puede ser el estar expuestos a esa filosofía, al comportamiento, a lo que se está promoviendo en cuanto a la cosmovisión del mundo. Asegúrate de que como madre estás consciente del tipo de entretenimiento que disfrutas y que va de acuerdo a lo que dices creer sobre lo que está bien y lo que está mal. Oye, no digas que crees que las mujeres deben tener un espíritu tierno y sereno y ser sumisas a la autoridad, y luego irte y reírte de un entretenimiento que promueve a las mujeres boconas, arrogantes, engreídas y rebeldes. Porque hay una incoherencia allí y tus hijos necesitan ver que hay consistencia entre lo que dices que crees y lo que haces. Incluso muchas de las películas de niños. Definitivamente el entretenimiento es una zona en donde hay que tener mucho cuidado. Hay una gran cantidad de estas películas infantiles que hacen alarde de la inmodestia y pensamos que es gracioso. Tus hijos no son tontos. Si piensas que es gracioso en La Sirenita o en alguna otra película que promueve la inmodestia o la desobediencia, entonces no esperes que tus hijos salten de alegría y te digan, oh sí, déjame ver cuán modestamente puedo vestir para complacer a mi mamá. Porque hay una inconsistencia ahí. Y en este asunto de las películas, por ejemplo, una esposa y también madre me habló recientemente. Ella tiene un número de hijos de edad adolescente y más pequeños,
Y ella me expresó su asombro al ver que muchas madres envían a sus hijos al cine, y me refiero a las madres, pero también incluyo a los padres, sin saber a dónde sus hijos van y sin saber lo que van a ver. Y esto eran solo los amigos de sus hijos. Estoy sorprendida de los padres, me dijo ella, y ella viene de una iglesia evangélica sólida. Ellos están llevando a sus hijos a ver películas de clasificación R. Hay inconsistencia en los padres que profesan creer el evangelio y que luego permiten que sus hijos vean películas sexualmente explícitas, películas que promueven filosofías violentas o no bíblicas. Y estuve sosteniendo una conversación con un grupo de padres y algunos de sus hijos, y les pregunté a los jóvenes, ¿por qué creen ustedes que los padres permiten que sus hijos vean estas películas? Y uno de los chicos me dijo, porque los padres piensan, mis hijos nunca harán ese tipo de cosas. ¿Pero qué te hace pensar eso? Si ellos se dan cuenta de que tú piensas que este entretenimiento no tiene nada de malo, ¿qué te hace pensar que se mantendrán alejados de ese tipo de comportamientos? Ahora, cuando se trata de la modestia, y es ahí donde nos estamos enfocando de manera particular, un área realmente importante corresponde al tipo de revistas y de catálogos que tienes en tu casa. Especialmente aquellas de ustedes, y cualquiera de nosotras que tienen hijos. Hay muchos catálogos hoy en día, especialmente aquellos que son de ropa de mujer, que no querrás dejarlos en sitios accesibles donde tu marido y tus hijos estén expuestos. Parte de tu papel como esposa y como madre es ayudarlos y protegerlos moralmente. Ahora, eso no significa que te tienes que volver paranoica acerca de esto y estar aterrorizada de si tu hijo ve o vio algo que no debía haber visto. Tus hijos necesitan ver que una forma natural de vivir para ti es que te deleitas en pensar en cosas que son excelentes y puras, buenas e irreprochables. Y eso excluye la mayoría de los anuncios de ropa interior, una gran cantidad de los periódicos y muchos catálogos. Una mujer me dijo esta semana, me encontré cancelando suscripciones a las revistas para mujeres que realmente no habían sido tan malas, pero las imágenes no eran algo que debemos tener por ahí en casa en nuestra mesa de la sala. Escucha, ¿permitirías que una mujer voluptuosa, a medio vestir, entrara y se sentara en tu mesa de la sala de estar y dijese, voy a permanecer aquí durante un mes y luego me voy? ¿Acaso no es eso lo que hacemos con las revistas? Quizás necesites pensar 2 veces en las cosas a las que te suscribes, asegurándote de que eres consistente con lo que dices y con lo que haces, no solo en público, sino también en casa, en privado. Y una vez más, especialmente si tienes hijos, es muy importante enseñar a tus hijos que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, y también cómo proteger y cuidar esas diferencias. Mi padre nos decía esto de la siguiente forma: yo quiero que sean damas y caballeros cristianos. Eso significa que hay formas en que los niños y las niñas son diferentes. Se nos enseñaba, como niños y niñas, a manejarnos de manera diferente de acuerdo a nuestro género. Así que enseña a tus hijas a ser modestas en la presencia de su padre y también de sus hermanos, porque la modestia no debe ser algo que de repente aparezca en tu vida de familia. Debe ser un estilo de vida. Siempre debes estar pensando en formas en las que debes ser discreta. Y podría sonar cuando digo estas cosas como si estuviéramos hablando de estar tensas o de estar siempre ansiosas o de estar atemorizadas de que tus hijos van a ver algo que no deberían ver. De ser así, realmente podrías estimular más la curiosidad en tus hijos, porque el fruto prohibido parece dulce, según Proverbios, por lo que trata de no hacer un gran revuelo de estas cosas al punto de que tus hijos deseen aquello que le estás prohibiendo. De alguna manera mis padres fueron capaces de hacer esto con un gran equilibrio, y estoy muy agradecida por ello. Nunca hubo grandes revuelos por estas cosas. Era simplemente el estilo de vida de nuestra familia. Y algo que nos ayudó mucho mientras crecíamos
fue el no haber tenido un televisor. Simplemente no traían a nuestras casas las cosas que eran cuestionables en términos de las normas de la modestia o las normas bíblicas. Si íbamos a ver una obra de teatro o alguna forma de entretenimiento, mis padres, créelo o no, iban y lo investigaban primero. Ellos nos protegían. Ellos querían asegurarse de que nuestros corazones estaban guardados y este era el estilo de vida de nuestra casa. No había un estándar en el hogar y otro estándar cuando estábamos en la iglesia. Este era nuestro estilo de vida. Y luego asegúrate que, con respecto a la consistencia, no tengas una doble moral para tus hijos, porque tus hijos serán rápidos en notarlo. Tuve un intercambio de correo electrónico la semana pasada con una mujer que trabaja con los jóvenes de su iglesia. Y ella me dijo, una de las cosas que escucho de estos jóvenes es, ¿por qué mis padres son tan inconsistentes? Por ejemplo, ¿por qué mis padres me regañan a mí acerca de la ropa que me pongo cuando voy a salir, pero luego me compran un vestido revelador para ir al baile de graduación? ¿No es eso un doble estándar? Ahora, es sorprendente que sean precisamente los jóvenes que se percaten de este doble estándar. Estamos diciéndoles, no puedes salir por la puerta vestida de esta manera. Sin embargo, compras un vestido revelador para el baile de graduación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué lo hace correcto? ¿Qué es una ropa formal? ¿Qué es un traje de baño? ¿Está bien porque es ropa casual? Tenemos que determinar delante del Señor lo que es modesto y luego hacerlo un estilo de vida. Una de las mujeres jóvenes que nos escuchan vino a mí durante el receso de la grabación y me dijo, ¿me puedes dar pautas un poco más específicas en algunas de estas áreas? Y le dije, ¿sabes? Una de las razones por la que no hago eso es porque la Biblia no lo hace. No te puedo dar una lista, pero puedo recomendarte que hagas lo que esta joven está haciendo. Y eso es pedirle al Señor qué consideras apropiado y luego vivirlo. Modélalo para tus hijos y pídele al Señor que te proteja de tener una doble moral en estas áreas. Y cuando volvamos en la próxima sesión, quiero hablar sobre la importancia de no solo modelar un ejemplo constante y permitir que tus hijos vean que eres constante en estas áreas, sino también la importancia de enseñar y entrenar a tus hijos sobre lo que significa vestir con modestia. Enseñarles no solo las reglas, no solo la lista, sino la importancia de dar a tus hijos una base bíblica para su pensamiento. El enseñarles los principios bíblicos que deben gobernar su forma de pensar. Así que vamos a volver sobre este tema en la próxima sesión y vamos a hablar sobre la importancia de realmente enseñar a tus hijos según lo que la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablaremos más acerca de cómo hacer eso. Señor, necesitamos tanta sabiduría para saber cómo vivir estas cosas en nuestros hogares, en nuestras relaciones como familia. Te pido por las mamás y por los papás para que tengan sabiduría y el discernimiento y la discreción y que a la vez estén llenos de tu Espíritu Santo en su búsqueda para hacer frente a estas áreas con sus hijos y con sus hijas. A partir de las edades más tempranas, que enseñen, que entrenen y que dirijan de tal manera a sus hijas que tengan hambre y sed de caminar en tus caminos. Te pido que el ejemplo que establezcamos como generación sea convincente y atractivo para los que vienen detrás de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nancy DeMoss Wolgemuth ha estado ofreciendo algunos consejos prácticos. ¿Cómo entrenas eficazmente a tus hijos para elegir ropa modesta y comportarse apropiadamente? Esta enseñanza es parte de una serie llamada La hermosura de un corazón modesto. La modestia va más allá de la ropa, es un asunto del corazón. Y yo te pregunto,
¿Quién tiene la mayor influencia sobre tus hijos cuando se trata de la modestia? Uno de los principios más importantes que encontrarás repetido una y otra vez en el Antiguo Testamento en particular es la importancia de que los padres enseñen a sus hijos los caminos de Dios. Amigas, si no enseñan a sus hijos a pensar bíblicamente, no esperen que el mundo les vaya a enseñar a pensar de una manera correcta. ¿Qué responsabilidad la tuya como madre de enseñar a tus hijos los caminos de Dios? Eso es cierto en esta área de la modestia por igual, en la enseñanza que debes darle a tus hijos y a tus hijas sobre tener un corazón inclinado hacia la modestia y de entender la importancia y la necesidad de la modestia y lo que significa ser modesto en todos los ámbitos de sus vidas, incluyendo la vestimenta. Y déjenme decirles que cuando se trata de esta área de la modestia, como en muchas otras áreas de la crianza de los hijos, no comiences con una lista. Comienza con los principios de la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos, desde las edades más tempranas, lo que Dios piensa y cuáles son los principios que deben regir nuestra vida con respecto a la modestia. Como por ejemplo, el principio de la propiedad. Tu cuerpo no es tuyo, sino que pertenece a Dios una vez que eres hija de Dios. El principio del señorío. Jesús es Señor de todo. El principio de la ciudadanía. Si eres hija de Dios, perteneces a un reino diferente, no eres de este mundo. El principio de la mayordomía. Ahora bien, no puedes usar todas estas palabras con tu hija de 4 años de edad, pero estarás enseñando los principios. Dios te ha encomendado algo a ti, un cuerpo, y te ha encomendado la belleza. Eres responsable de usarlos en formas que sean agradables al Señor. Nancy te ayudará a reflexionar bien sobre esto en el episodio del día de mañana, mientras concluye la serie en la que estamos actualmente. Si ha sido de bendición para ti, te invitamos a compartirla. Puedes hacerlo fácilmente a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Te esperamos el día de mañana aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Adornando el Evangelio juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.